Hemos analizado aquí cómo se comporta el mercado laboral formal, pero también hemos visto aristas de qué tendencias se están dando en los temas de incapacidades y ahora vamos a ver qué va a pasar con el futuro de los trabajadores formales. Los dejo con nuestro editor del libro, Hernán Avendaño, quien se referirá al envejecimiento poblacional y las nuevas formas de vinculación laboral. Este segmento lo comenta el doctor Estefano Farné, director del Observatorio Laboral de la Universidad Externado de Colombia. Muy buenas, casi tardes. Pues hemos tenido unas presentaciones muy buenas y unos comentarios excelentes al libro. Lo que vamos a ver ahora son dos temas que se relacionan con algo que ya mencionó Olga Lucía, el GIG, también y el tema de envejecimiento de la población. Vamos a mirarlo como parte de las tendencias que hay, pues ustedes han visto que se viene hablando mucho sobre la cuarta revolución industrial, los cambios tecnológicos. Todo esto está generando modificaciones en muchos campos de la economía y de la sociedad, y uno de ellos pues es el campo laboral. Aquí voy a mirar solamente dos de esos elementos, de tantos elementos que están cambiando, porque me parecieron relevantes y pues pertinentes para el tema central del libro, que es la formalidad. El gig, como mencionaba Olga Lucía, pues es un término que viene de la música y que literalmente significa concierto o toque. ¿Y qué es lo que representa? Representa una relación de muy corto plazo, como vamos a verla, en la cual, tomándolo de la música, pues alguien hace un concierto, terminado el concierto, pues hay un pago y listo, terminó la relación. ¿De dónde venimos? Venimos de una forma tradicional de vinculación laboral que está relacionada con algo que una autora, Linda Gratton, denomina la vida en tres etapas. Y dice que el ser humano, desde el punto de vista económico, lo que tiene primero que todo es una etapa de formación, de educación y formación. Con esa etapa de educación y formación se desarrolla laboralmente, y hasta hace poco esa forma de desarrollo laboral era la vinculación a una empresa a la cual se tenía esa vinculación por largo tiempo. Allí se desarrollaba se tenía todo el desarrollo profesional, toda la promoción. Eran personas que podían entrar en niveles bajos de la escala laboral y terminar siendo los presidentes de la compañía, etcétera. Y luego pues venía la jubilación, bien sea porque la empresa lo cubría o porque luego lo empezó a cubrir directamente sistemas pensionales o el Estado. Eso está quedando atrás. Hoy ya nadie quiere quedarse en la misma pecera todo el tiempo y las relaciones se están volviendo relaciones de corto plazo. ¿Cómo está cambiando ese modelo de tres etapas? Está cambiando hacia un modelo en el cual pues hay una etapa de formación que también ha cambiado y está cambiando por todo el sistema de hiperconexión que está dándose en el mundo. Y luego, cuando se llega a la etapa de desarrollo laboral, pues allí surgen inquietudes sobre cómo va a ser esa vinculación, cómo se va a combinar, si va a ser un trabajo independiente, cómo se va a hacer el trabajo en la oficina, como que ya no es lo atractivo permanecer demasiado tiempo en una empresa. Es decir, si hay la vinculación laboral, pues la rotación es alta porque no hay que permanecer mucho tiempo en la empresa, sino que hay que buscar otro tipo de empresas. Entonces, ese mundo de tres etapas está evolucionando hacia un modelo multietápico en el cual la parte laboral combina muchos elementos. Hay partes en los cuales toda esta gente de las nuevas generaciones está haciendo emprendimientos o está yendo directamente a hacer gig, sobre el cual nos vamos a tener un poco más, o trabaja un tiempo en empresas, pero ya muy corto tiempo, luego hace años sabáticos, se van a otro país a hacer obras sociales, a vincularse a ONGs, o también se ven en la necesidad de hacer nuevas carreras para reaprender, porque también parte de todos estos procesos con el cambio tecnológico es que la gente tiene que prepararse para reaprender o para estar aprendiendo permanentemente. Todo este cambio pues ha dado lugar al uso de un montón de términos.
el peer economy, el gig economy, la economía colaborativa, la economía circular, etcétera. Y aparecen, esto genera un montón de conceptos que no es fácil entender cuando ya aparece otro concepto. Lo que está ocurriendo en las economías desarrolladas y especialmente en Europa y en Estados Unidos es que muchos de todos estos conceptos están tendiendo a englobarse bajo un solo concepto que se denomina el gig economy. Y de lo que yo encontré, pues el país que más está trabajando en el tema es el Reino Unido. Ellos tienen equipos de trabajo que tienen publicados varios documentos recientes y han llegado a tratar de establecer un concepto único de qué se puede entender por gig. Y la definición es esta que está acá. La economía gig implica el intercambio de mano de obra por dinero entre individuos o empresas a través de plataformas digitales que facilitan activamente el emparejamiento entre proveedores y clientes en el corto plazo y sobre la base de un pago por tarea. Entonces, ¿qué es lo que hay? Hay una relación entre alguien que necesita hacer un trabajo, que le suplan un trabajo, alguien que tiene las habilidades y el punto de contacto básicamente es una plataforma digital. Puede ser un celular, una tableta o un computador, qué sé yo, y a través de estas redes es que se están comunicando. Y además que se establece una relación de corto plazo. Esos son los elementos característicos del gig. Entonces, volviendo al toque, es simplemente que alguien necesita tener una presentación, entonces lo busca a través de una plataforma, y en la plataforma pues hay montones de personas que pueden ofrecerse, finalmente con alguien se hace la transacción, se hace un contrato, se hace el toque y listo, se acabó y hasta ahí llegamos. Ocurre que eso es la modalidad que se está imponiendo en muchas economías desarrolladas y está ganando terreno en ellas. ¿Cuántas personas son? Pues es difícil saberlo porque pues es, como les digo, un concepto muy reciente que además se ha visto afectado por múltiples otros términos que se han utilizado paralelamente, pero los estudios que hay muestran que tiende a ser una cifra creciente. Por ejemplo, aquí vemos cifras del 15.8% de los trabajadores o el 31% de la población adulta en un cálculo que hace la Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces estamos hablando de cifras realmente crecientes y muy grandes en las economías desarrolladas. Y eso tiene ventajas y desventajas. ¿Cuáles son las ventajas para los empleadores? Pues por un lado tiene una reducción de costos laborales, les permite una mayor flexibilidad en la contratación, tiene acceso a mano de obra calificada específicamente en aquellas características que requiera para una labor específica y también tiene la facilidad de funcionar en su contratación en función de cómo esté el mercado de sus productos o sus servicios. Si aumenta la demanda, pues puede aumentar la contratación gig, si se reduce la demanda, puede reducir la contratación gig. Para los trabajadores, pues también tiene múltiples ventajas. Puede la persona ser su propio jefe, que hoy en día es una tendencia que va siendo cada vez creciente. Las jornadas de trabajo son más flexibles. Hay discrecionalidad sobre qué tipo de trabajo se acepta para realizar. Se puede trabajar desde cualquier lugar, desde la casa o desde la playa, como está este personaje que estamos viendo acá. Contar con diversos trabajos, es decir, no está amarrado a una sola empresa, sino que puede estar vinculado o haciendo trabajos para diferentes empresas. Reduce la dependencia de un solo ingreso y adicionalmente puede tener un ingreso fijo, una contratación tradicional y complementar sus ingresos a través de un mercado gig. ¿Cuáles son las desventajas? Desde el lado de los empleadores, el principal riesgo que hay actualmente es de tipo jurídico, y lo hay porque como es una contratación novedosa, es una relación novedosa, pues los marcos normativos no están adecuados para este tipo de relaciones y entonces están empezando a surgir problemas. En el libro citamos un fallo de un juez en Inglaterra que obliga a Uber a darle tratamiento de trabajador a un señor que estaba prestando un servicio de transporte, ¿sí? Ese tipo de cosas son, o los debates que tenemos aquí en Colombia alrededor del unicornio, pues también están mostrando ese tipo de cosas. Y del lado de los trabajadores, pues hay pues el tema de seguridad social, la ausencia de la carencia de seguridad social, el no tener derecho a unas vacaciones pagas, la incertidumbre sobre los flujos de trabajo en función de los ciclos económicos, los riesgos de acceso a pensiones, es un tema que está preocupando también en las economías desarrolladas porque se rompe de alguna manera la vinculación entre los temas de ahorro y las personas que están devengando unos ingresos, por eso están pensando en sistemas automáticos, cómo cambiar la forma de vinculación a los sistemas de ahorro pensional.
También el no tener un acceso a un seguro de desempleo o coberturas de riesgos laborales, de accidentes laborales, y en algunos casos tener menos ingresos, aun cuando también es una discusión que hay autores que muestran que los ingresos realmente no son pequeños, otros que muestran que sí lo son, etcétera. En esta discusión que ha habido alrededor de Rappi, hemos visto que han dado valores muy amplios, en rangos muy grandes, que van desde muy pequeños hasta unos valores que dice uno, bueno, esto da unos ingresos realmente importantes para las personas que están allí vinculadas. ¿Qué reflexiones nos lleva a esta primera parte? Primero, esto del gig, como se está denominando, es un proceso global que difícilmente se puede revertir. Los cambios tecnológicos, las actitudes que tienen las nuevas generaciones, los millennials y la generación Z, por ejemplo, son cosas que se están imponiendo. La polarización laboral que ha surgido como consecuencia de otros factores y que han llevado al surgimiento del populismo en las economías desarrolladas, etcétera. Son muchas cosas que están allí involucradas que hacen difícil que ese sea un proceso que tenga reversa. Pero el problema que hay es que las economías en desarrollo pueden generar riesgos de mayor informalidad. Lo vemos a través justamente de los debates que hay con Uber y con Rappi en Colombia. Están llegando a este país, la parte moderna, la parte de la vinculación a través de plataformas, pero la parte del mercado que se está vinculando por el lado de la prestación del servicio se mantiene en la informalidad y esto puede terminar acentuándola. En vez de utilizarse como un canal que podría contribuir a la formalidad, pues puede quedarse como un elemento que le está alimentando. Entonces esto lleva a que surja la necesidad de hacer estudios que conozcan a mayor profundidad esta modalidad. De hecho, en las economías desarrolladas hay un creciente número de investigadores sobre estos campos. Se requieren ajustes regulatorios para aprovechar las nuevas modalidades como mecanismos de formalización, pero además para evitar ese tipo de problemas que están empezando a surgir, y pues son importantes desde luego mejoras en la información estadística sobre estos segmentos del mercado laboral. Aquí básicamente se tiene el tema de los cuenta propia o el de los independientes, pero hay que empezar a detallar mucho más los elementos de lo que está allí para ver hasta qué punto estamos realmente migrando hacia estos nuevos esquemas. El siguiente tema pues es el tema del envejecimiento poblacional. Es otro tema pues que viene ganando importancia en la discusión global alrededor de todos los cambios que está suscitando la tecnología, las condiciones de vida, etcétera. Todo este tipo de cosas están influyendo. ¿De dónde surge este problema? Pues básicamente, por un lado, de las mejoras en la esperanza de vida. Desde mediados del siglo XIX viene mejorando continuamente la esperanza de vida de la población, y al tiempo pues hemos visto un crecimiento importante de los ingresos, y por otro lado tenemos unas caídas en las tasas de mortalidad y en las tasas de fertilidad. Aquí lo que la gráfica muestra es cómo estamos evolucionando desde tasas de 8 niños por mujer hasta niveles del orden del 1 al 2. Incluso en los puntos rojos, que son las economías africanas, se observa que hay ese movimiento hacia allá. Y entonces eso pues obviamente repercute en que las estructuras de edades de la población cambian. Aquí vemos una población que parte de ser tradicional, una estructura tradicional en China, y cómo con el paso del tiempo se va adelgazando la parte de la base y se va engrosando la parte que corresponde a las personas mayores de 60 años. Ese es el envejecimiento de la población, y eso por supuesto pues plantea enormes retos y enormes problemas a las sociedades. Colombia no es un país que escape a esa situación. Lo que vemos acá es la pirámide típica que Colombia tenía en el año 50, la pirámide teórica. Colombia la tenía en 1950, y vemos que los mayores de 65 años eran el 3.4% de la población. Ella ha venido cambiando y se espera que para el 2100 lleguemos al 32% de la población con edades mayores a los 65 años. Hay un problema que surge y que se ha mencionado recientemente con las nuevas cifras del censo, es que Colombia está envejeciendo más rápido de lo que esperábamos. Estas cifras que estoy utilizando acá, que son las de Naciones Unidas, todavía no recogían obviamente los efectos del censo, pero ya se estaba viendo que en el contexto mundial Colombia es un país que se está envejeciendo más rápido de lo que nosotros nos imaginamos. Para tener un punto de comparación, estamos envejeciendo más rápido que los Estados Unidos. Aquí vemos que en el 2015 la población de más de 65 años en Colombia era el 7% y en Estados Unidos era el doble. Para el 2100 la relación, Colombia tendrá una población más vieja que la de Estados Unidos. Es decir, vamos a pasos más rápidos, y las cifras recientes que están saliendo pues indican que vamos a ir todavía más rápido de lo que está planteado aquí en estas cifras. Pues lo que plantea el tema del envejecimiento es una serie de retos y una serie de problemas alrededor de los mercados o de transformaciones
que se van a dar a muchos niveles, pero aquí menciono solamente algunas. En el mercado laboral, en el crecimiento económico, por ejemplo, hay temas asociados al estancamiento del crecimiento por efecto de la reducción de la población, en los sistemas pensionales, en los servicios de salud, etcétera. Y lo que hay aquí detrás de todo esto es que hay que diferenciar lo que señalaba Olga Lucía, que es un efecto de envejecimiento de un efecto de longevidad. ¿Por qué? Porque las personas que están envejeciendo en esas pirámides no son las mismas, han cambiado con respecto a las que teníamos hace 20 o 30 años o 40 años. Son personas que son más dinámicas, que son más vitales. Hay un libro que se llama por allí Una vida extra, para señalar que justamente esa nueva longevidad está dando la oportunidad de una vida adicional a las personas. Y eso plantea que hay que mirar de una manera diferente la vejez. Y para mirar de nuevo la vejez, hay un grupo de autores que está trabajando algo que se denomina la edad prospectiva. Y es cómo se incorpora los cambios en la esperanza de vida en las mediciones de la vejez. Vamos a mirar qué pasa con dos personas que tenían 30 años cronológicos, una en 1952 y otra en el 2005. La expectativa de vida de las dos personas es diferente. ¿Por qué? Por lo que acabamos de mostrar. Para este ejemplo, la expectativa de vida de la persona en el año 52 era 44.7 años, en el año 2005 54.4 años. Es decir, que ganó más de 9 años en su esperanza de vida. Lo que plantea la edad prospectiva es que esa persona que en el año 52 tenía una esperanza de vida remanente de 44.7 años, es más o menos equivalente a una persona que en el año 2005 tenía 40 años de vida cronológica. ¿Por qué? Porque tiene la misma esperanza de vida. Dicho de otra manera, es una frase que por ahí se oye a veces, los 40 de ahora son los 40 son los nuevos 30. Los nuevos 30 de antes. ¿Por qué? Para señalar que una persona que tiene 40 años hoy es como una persona que tenía 30 años antes. Nos estamos rejuveneciendo. Bueno, aplicando ese concepto de edad prospectiva, que lo desarrollan, sobre todo lo están liderando Sanderson y Cherboff, ellos proponen una nueva definición de vejez. Internacionalmente se tiende a utilizar mucho 65 años como el comienzo de la vejez, en muchas mediciones, ¿sí? No es la única, pero son 65 años, es una edad cronológica fija. Lo que la edad prospectiva muestra es, o como la definen ellos, es vejez se entiende como aquella edad en la que la expectativa de vida remanente es de 15 años o menos. Entonces lo que hacen es tomar toda la población de cada país y mirar en qué momento les quedaba 15 años de expectativa a la población y llegaron a esto que está aquí en la gráfica. En Japón, una persona vieja se define como aquella que tiene 73.7 años. Y en el otro extremo, en Sierra Leona, una persona vieja se define como aquella que tiene 53.1 años. Es decir, hay una diferencia de 20 años entre una economía como Japón y una economía como Sierra Leona en la definición de vejez. Colombia está por la mitad, está con 68.4 años. Y esto aplica para el periodo 2000-2015. Eso pues lleva a redefinir parte de los indicadores que se utilizan tradicionalmente en demografía para medir el envejecimiento poblacional. Hay una tasa, por ejemplo, que es la tasa de participación de los viejos, que es la población mayor de 65 años sobre la población total, y aquí en la medición de edad prospectiva se define como la población con expectativa de vida remanente de 15 años sobre la población total. Los resultados que muestran son acá. Voy a mirar solamente la del mundo. Lo que muestra la gráfica, la curva azul, es que con la cifra tradicional, que es la que nos tiene alarmados en todo el mundo, la población vieja era el 5.3% en el 55 y va a llegar al 15.2% hacia el año 45. Se está triplicando. Y eso es lo que tiene, digamos, pensando a muchos analistas a nivel global. Con la edad prospectiva, pues el indicador no se duplica. Muestra que sí está aumentando, pero que va a unas dimensiones, a unas velocidades mucho más moderadas, y que si bien hay un envejecimiento, pues el problema no es tan dramático como aparenta con los otros indicadores. En el caso de Colombia se aplica igual, en el caso de Japón y en otros países que tenemos acá. Y el otro indicador es la tasa de dependencia, que en el enfoque tradicional es la población de 65 o más años dividida en la población en edad de trabajar. Y ahí debajo pues está el indicador, como se define para esta medición de edad prospectiva. Entonces de nuevo encontramos las mismas tendencias, que
En un indicador está indicando pues un envejecimiento acelerado y el otro está indicando pues un envejecimiento más moderado. Entonces estos son temas, como lo señalaba el director del DANE, para generar debates, para generar discusiones sobre estos temas. ¿Cuáles son las reflexiones que salen de acá? Pues lo primero que son indicadores, se necesitan indicadores más precisos para medir los fenómenos que están ocurriendo a nivel demográfico, que la incorporación de la esperanza de vida a las mediciones es clave, especialmente en un contexto en el que la longevidad está aumentando, que la nueva visión conduce a decisiones de política económica y social diferentes a las tomadas con la decisión tradicional. Para poner un ejemplo, en el enfoque tradicional, las preocupaciones fundamentales se enfocarían hacia la financiación en pensiones y salud y hacia el cuidado de los adultos mayores. ¿Cómo vamos a cuidar a la población que está cada vez mayor? Pero siempre nos imaginamos que era el viejito que no podía ni pasar el agua, ¿cierto? Ahora, en el enfoque prospectivo, se plantea que además de tener que prever ese gasto para atender el efecto de envejecimiento, para atender el efecto de longevidad, hay que pensar más en los temas de educación, en los temas de trabajo. ¿Cómo hacemos para que la población de más edad siga vinculada a los mercados laborales, para generar las condiciones para eso, cuando por otro lado, por ejemplo, tenemos caminando una robotización que está desplazando trabajo? O también cómo proveemos nuevos servicios que va a requerir esa población para vivir esa vida extra, dada la vitalidad que tienen, por ejemplo, actividades lúdicas, sistemas de transporte, turismo especializado, etcétera, etcétera. Tengo una gráfica aquí sobre el tema de pensiones, pero no lo voy a usar para poder dar el tiempo y no pasarme más del límite que tengo y darle el tiempo al comentarista que sigue. Muchas gracias por su atención. Doctor Estefano Farné, es su turno para comentar los temas relacionados con envejecimiento poblacional y las nuevas formas de vinculación formal. Bueno, pero a ver. ¿Ya? Bueno. Muchas gracias por la invitación a participar en esta presentación. Yo de pronto debería comentar algunas cosas sobre informalidad. Y de verdad es muy bueno, déjame decir dos palabras. De verdad es muy bueno que al fin el director del DANE se reconozca que hay que calcular de otra forma la informalidad en este país. Hasta hoy los cálculos de informalidad se basan en la 15ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo de la OIT, que data de 1993. De manera que sería muy bueno que buscáramos otros indicadores o profundizáramos un poco el estudio de la informalidad. Entre otras cosas porque nos permitiría mirar que buena parte de la baja de la informalidad en los últimos años se debe a una disminución, a un aumento de la inactividad de las personas y a las grandes acciones que han hecho de fiscalización en la UGPP. Pero bueno, dicho esto, me invitaron a comentar los capítulos sobre envejecimiento poblacional y nuevas formas de vinculación laboral. Ambos son temas de gran actualidad y yo creo que Hernán lo enfrentó con gran rigor investigativo. Yo no tengo comentarios especiales al respecto, simplemente en mi intervención quisiera complementar con algunas observaciones muy personales lo que está escrito en el libro. Y yo de verdad los invito a leerlo porque además es un tratamiento de economista, pero muy fácil de leer. Hernán muy justamente recuerda en su libro que las nuevas formas de vinculación laboral toman un montón de nombres diferentes. ¿Sí? Sharing, coworking, bueno, él sacó una lista. Yo me encontré una definición de gig economy que me gustó bastante y que se la voy a proponer y que para mí es la grande inquietud que tenemos en este momento, perdón, una de las grandes inquietudes que tenemos en este momento con la gig economy. La gig economy
consiste en contratar para la ejecución de un proyecto específico los servicios a trabajadores que no se conocen, pero que son verificados y supervisados por un algoritmo en una plataforma digital que sirve de intermediaria. Esto es terrible. No hay relaciones humanas. Esto me parece terrible. Yo nunca cojo Uber, pero entonces me informé. Cuando nosotros llamamos a Uber, hay un algoritmo que decide quién de todos los colaboradores nos va a atender. Pero este algoritmo depende de cómo se comporta, de la calificación que tiene este señor. Y esta calificación depende de, otra vez, otro algoritmo, de cómo la gente califica el servicio de el conductor, ¿sí? Entonces, si uno se levanta de mal genio, coge un taxi, coge un Uber, el tipo no le quiere hacer conversa o se la hace como no quiere, ¡tac! Solamente una estrellita y entonces esta persona sale calificado mal en un algoritmo y su posición en la escala para trabajar va bajando. Y esto en toda otra cosa, ¿no? Pues si uno se rehúsa de hacer un servicio o no, pero todo, o casi todo, o en buena parte de los trabajos que tienen que ver con la gig economy, estas relaciones están mediadas por computadora, por algoritmo. Ahora, evidentemente, a pesar que sea así, no podemos hacer nada, ¿verdad? Ahí va la economía. Y yo creo que Hernán hizo una larga lista de las ventajas para las empresas y de las ventajas para los trabajadores. También las desventajas. Yo entre las desventajas le pondría también que no hay relación humana. Esto es indispensable en una empresa para poder mejorar. Uno puede confiar solamente en los que nos dice un algoritmo, ¿sí? Y yo quiero complementar, como había dicho, con una reciente publicación de la OIT que hizo sobre una parte de los trabajadores de las gig economy, en particular lo que tiene que ver con microtareas. Es decir, muy probablemente esto es un poco sesgado hacia personas que, decimos así, no venden servicios profesionales muy especializados, pero que me parece pueden ayudar a la comprensión de este mercado de trabajo. Por ejemplo, entre las ventajas que tienen los trabajadores de trabajar en su casa con una computadora, muchos aducen problemas de salud. Hay gente que no puede salir 8 horas o 6 horas todos los días y quedarse por fuera de la casa todo este tiempo, ¿sí? No son solamente discapacidades físicas, ¿sí? Pueden ser discapacidades psicológicas. Por ejemplo, había gente que decía que sufría de depresión y que entonces pues, no se podía relacionar con los demás en un lugar de trabajo. Otros que sufrían de autismo. Y evidentemente, pues esto de poder disponer de trabajo en la casa permite a las personas que cuidan terceras personas, pues dedicarse a esta actividad, ¿sí? Y por esto, entre los trabajadores también, estos servicios son muy valorados. Ahora, yo quisiera destacar un par de cosas que salen de esta investigación de la OIT. Una cosa son las horas trabajadas, lo cual tiene que ver también con los ingresos de las personas al final. Se encuentra que en promedio, yo los llamo los trabajadores digitales, ¿sí? Para comprender todo el mundo que de alguna forma trabaja a través de una plataforma.
los trabajadores digitales trabajan en la prestación de su servicio 24.5 horas semanales, de los cuales 6.2 no son pagas. No son pagas, ¿por qué? Porque deben estar buscando qué más hacer en la siguiente oportunidad, y porque lo ponen a llenar formulario acerca de test de calificación, etc. ¿Sí? Entonces, en realidad, hay un 25% de horas de trabajo que en realidad no son horas de trabajo. Obvio, esto aumenta el ingreso por hora, ¿sí? Pero a pesar de esto, la gran mayoría de los trabajadores digitales son contentos. Solamente el 6% de los trabajadores declara ser insatisfecho con su trabajo y el 1% ser altamente o muy insatisfechos. Ahora, otra característica que, entre otras cosas, Hernán recuerda en su trabajo, que me parece, y con esto quiero llegar a su gran preocupación, ¿sí? Es que los trabajadores digitales se identifican con todo excepto con trabajadores dependientes. Entonces, son las plataformas, lo llaman participantes y colaboradores, y si uno encuentra en los documentos, hasta en los artículos periodísticos, ¿no? Se habla de contratista, trabajador independiente, trabajadores por cuenta propia, pero nadie dice que son trabajadores dependientes. Ahora, muy probablemente no lo son, pero en algunos casos sí podrían serlo. Entonces, ¿cuál es uno de los grandes problemas que evidentemente surge de esto y que yo cito textualmente? Que los trabajadores digitales pueden convertirse un elemento más de fortalecimiento de la informalidad, así como lo dice Hernán. Estamos totalmente de acuerdo. Entre otras cosas, porque si medimos la informalidad bajo los parámetros de la seguridad social, los trabajadores independientes tienen alergia a afiliarse y pagar contribuciones, ¿sí? Si son trabajadores ricos, pues pueden invertir en otras cosas. Si son trabajadores independientes pobres, no tienen dinero para pagar. De manera que y otra vez cito a Hernán, uno de los temas más preocupantes en el incremento de la economía gig es el de las pensiones, como bien él les recordó. Pues las personas con trabajo independiente tienden a descuidar sus ahorros para este fin. Y lo que es peor, según estas encuestas de la OIT, es que la afiliación a pensiones es inversamente proporcional a cuánto una persona dedica a la gig economy. Es decir, mientras el 44% de los trabajadores digitales, los cuales reconocen que su trabajo no es la fuente principal de su ingreso, entre los trabajadores digitales que dicen que la fuente principal sí es su ingreso, solamente el 16% está afiliado a planes de pensiones. Mientras los que dicen que no es su fuente de ingreso principal, es, como le había dicho, el 44%. Somos conscientes de esto y todo el mundo dice que es un problema. El tema es, ¿qué vamos a hacer? Este es el problema. Y por lo que yo he investigado, no es que haya encontrado ideas como muy precisas, pongámoslo así, precisas. Pero sí quiero adelantarle un par de cosas. Definitivamente debemos hacer por lo menos dos tipos de intervenciones. Una
relativas a las condiciones bajo las cuales los trabajadores adhieren, porque los trabajadores no firman contrato, adhieren a una plataforma digital para participar en el trabajo de plataforma. ¿Sí? Eso es muy importante para hacemos más humano el trabajo de estas personas. Reglamentamos la resolución de quejas y conflictos laborales, porque ahora es siempre a través de un algoritmo. ¿Qué vamos a decir a estas personas si es que se enferman, que puedan demostrar que estuvieron enfermos y no bajen y no el algoritmo le baje en la clasificación que se hace? Y el otro tipo de intervención, y también me interviene, ¿no? Otro tipo de intervenciones relativas a la modalidad intrínseca del trabajo. Los trabajadores digitales son trabajadores dependientes o independientes. Por ahí está gran parte del problema. Yo les diría ni el uno ni el otro. Y esto ya existe en otros países, ¿sí? Hay trabajadores para subordinados. Entonces, yo creo que la tarea de los abogados es definir esta categoría de trabajadores, que no es ni dependiente ni independiente. Ahora, yo no soy abogado y no sé decirle cómo hacerlo, ¿verdad? Pero espero que alguien lo defina. Entre otras cosas, porque esto ayuda. Esto ayuda mucho, porque por supuesto que el dueño de una plataforma digital no le va a comprar ni siquiera una gorra a sus colaboradores. Y tampoco ni se sueña de pagarle alguna prestación, de regalarle algún dinero, porque evidentemente lo que va a arriesgar es que lo obliguen a tenerlo como trabajador dependiente. Y por último, y esto también sabemos que hay que hacerlo, pero tampoco sabemos cómo podemos hacerlo, sobre todo a nivel internacional, ¿sí? Fíjese que, sobre todo para los trabajadores que trabajan a nivel internacional, la Internet permite este tipo de actividades, pero la podemos aprovechar para apretar estos trabajadores. Por ejemplo, a través de Uber, ¿por qué no le hacemos pagar su seguridad social? Es Uber que al final le paga al chofer. Uber recolecta la plata, tengo entendido que cobra 36% y el resto lo entrega al trabajador. Entonces, pues, lo que le entregan menos el 40% y uno cotiza. El problema es si es que ganan menos, o mejor dicho, ganan menos de 1.870.000 pesos, que es el tope para cotizar con un salario mínimo. Pero, decimos así, podemos explotar la Internet para hacer que estas personas paguen su seguridad social y sus impuestos. Por último, ya me van a decir que me falta un minuto. ¿Sí o no? Eso. En este último minuto, yo sí no le voy a hablar de envejecimiento, pero sí le voy a resaltar una cosa, que uno de mi edad deriva de este capítulo. Muchas gracias, Hernán, porque todavía somos productivos. Y esto no lo decimos solamente nosotros, lo dice la teoría económica y las comprobaciones empíricas. No hay una relación aceptada universalmente entre envejecimiento y productividad. Tanto a nivel macro, una sociedad es menos productiva si hay más personas ancianas, como a nivel micro. Interesante el ejemplo de la industria automovilística alemana, donde llegaron a la conclusión que las personas de mayor edad sí pueden hacer más errores, pero los jóvenes hacen errores muchísimo más grandes, y esto es peor.
Y ese me parece, bueno, de aquí se derivan varias cosas. Yo no quiero entrar en lo demás porque ya el tiempo no alcanza, pero que sí, gracias Hernán, revaluaste a los que ya estamos cerca de la pensión y ojalá tú fuera escuchado por este nuevo gobierno. Muchas gracias.